Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Aquí de nuevo nos encontramos en nuestro espacio de vinculación. ¿Qué cuentan? ¿Cómo se encontraron en la tarea? Vi que algunos tuvieron dificultades, por ahí no fue muy clara el pedido de qué es lo que tenían que hacer. Por eso decidí ayer de suspender la fecha de cierre, así lo podemos terminar de trabajar entre todos, ¿sí? Porque vi que algunos estaban encarando ya como para arrancar el proyecto, ¿sí? Y era un poquito más sencillo lo que les estaba pidiendo, que planteáramos estrategias de vinculación interna, se refería a cómo mejoramos esa comunicación, es ese reconocimiento del proyecto que nosotros pensábamos trabajar dentro de la institución, ¿sí? Y las otras tres eran posibles estrategias hacia afuera. Eh, Creo que por ahí les generó esa confusión, ¿sí? Si alguien quiere hacer algún aporte, nos escuchamos. Y la idea de esta clase también es escuchar a aquellos compañeros que eh, por timidez, no sé, por vergüenza, algo, no están hablando, si no los conocemos, no conocemos sus pensamientos, no conocemos sus caras, porque en muchos yo veo solamente los nombres en la pantalla, ¿sí? Entonces en esta clase vamos a tratar de renovar eso también. Les agradezco a todos los que siempre están participando, pero por ahí también vamos a tratar de convocar a aquellos que les cuesta, ¿sí? Y si podemos hacer una dinámica, a ver, invitarlos a trabajar a ellos, nombramos a alguien, dice, quiero la opinión de fulanito, ¿sí? Y ese fulanito que hable, que es su parecer también, que nos parece importante. En la clase anterior ya pasó con algunos que no habían hablado, ¿sí? Y pudieron dejarnos buenas ideas también. Los escucho. Buen día, Luis. Te tomo Hola. el... Siempre... A mí no me tenés que decir que no hable. Eh, no, yo lo interpreté, no sé si habrá estado bien, porque viste que yo ya lo había enviado, el trabajo. Yo lo que interpreté era de qué manera uno podía involucrar distintos sectores de la institución o fuera de la institución con respecto a pensando en futuras prácticas profesionalizantes. Yo no sé si vos tuviste la oportunidad de leer el trabajo que yo entregué, No, donde todavía no, Luis. vinculaciones desde el ciclo básico hasta el ciclo superior. Ujú. Igual lo hice bastante genérico, no lo hice puntual, donde mencioné que iba a depender de la trayectoria de cada institución, de qué manera se puede llegar a vincular. Yo, por ejemplo, que trabajo en dos instituciones, por ahí la 14 tiene, se podría pensar que más herramientas, al tener más especialidades, donde se puede llegar a vincular, y la EPET 5 por ahí podría tener menos porque solamente tiene el área de química, Ujú. pensando en el tema de la trayectoria. Entonces, lo que había puesto era, por ejemplo, si hay que elaborar, diseñar algo, con el apoyo iba a venir de parte de la gente del taller, si hay que organizar planos o dibujos con el área de dibujo, desde el área de lengua y literatura, como para el tema de la redacción del proyecto, también se puede aportar de ese lado. Ahí traté de involucrar lo que era ciclo básico. Bien. Para ciclo superior, también hice una respuesta muy genérica y muy ambigua, dependiendo de las especialidades, y mencioné algo de electrónica o de electrotecnia, que en algún momento se habló en el colegio, cuando uno estaba pensando en futuras prácticas profesionalizantes, porque a veces, cuando una institución es muy grande, uno a veces solamente conoce su área. A mí me pasa que yo conozco mucho del área de química y por ahí no conocía tanto de las otras especialidades de PET 14, como puede ser electrónica y electrotecnia, que Sí. a veces me costaba y yo mismo le preguntaba qué diferencia había entre una y otra, porque el que no está en el área a veces lo desconoce. Y después, desde el punto de vista externo, también depende de la visión del proyecto, si es más social, si con quién se puede vincular, como nosotros, por ejemplo, en algún momento en la EPET 14, cuando se hizo elaboración de dulces y se pensó en toda una fábrica y todo el proceso para hacerlo de manera un poco más industrial, la producción fue donada. O sea, Ujú. gran parte de la producción fue donada y ahí puse la parte social, que puede ir a un merendero, una vez fue un merendero, otra vez fue un asilo de ancianos,
separaron el tema de la producción, pero también puede ser el vínculo con otra institución, como yo lo había mencionado la clase pasada, como para entre las dos instituciones generar un proyecto en común, como para poder trabajar en conjunto, y que ahí se pueden unir las dos escuelas como para coincidir en una práctica profesionalizante. Bien. Muchas veces a uno le surgen ideas, a mí me surgieron algunas ideas con algunos profes de la expo. Cuando uno recorre una expo Sí. y ve, ¿sí? Yo me acuerdo que había visto un sistema sistematizado de bombas, cortaban y cargaba agua a una cisterna. Y yo le dije, re lindo, pero el agua estaba re sucia, y le dije, acá te hubieras conectado con química, que te hicieran un filtrito y el agua salía limpia. Entonces ahí estás conectando distintas especialidades en una sola práctica. Sí. Sí. Entonces, lo Muy mío bien, fue... Luis, ese aporte. A ver, porque vos desde ver un proyecto no solo lo estás festejando ese proyecto que esté, sino que estás dándole una mirada a cómo mejorarlo más todavía. Está muy buena tu mirada, Luis. Sí, disculpa que te corté, seguí con la No, idea. no, no. Sí. No, eso es lo que yo había interpretado que había que hacer. No sé si, por eso te dije, el trabajo lo dejo entregado. De última, si después de la clase me daba cuenta de que me había equivocado, lo bajo, lo modifico y lo vuelvo a entregar. Pero si no era, porque yo creo que más o menos todos debemos estar en una situación similar, corriendo con el tema de la residencia, con las Sí. secuencias, con qué es lo que nos tiene a full. Entonces yo trato de sacármelo de encima y digo yo, listo, ya me olvidé. Si ya está bien, me olvidé y sigo con mis secuencias que me están llevando un montón de tiempo. Bien, la idea de esta postergación que yo les decidí dar en la fecha es justamente eso, que sé que están atorados en muchas cosas y lo que estaba pidiendo no era como para que empiecen a hacer una introducción de proyectos, sino que directamente ustedes dijeran estrategias. A ver, ¿cómo puedo mejorar yo esa comunicación que hay dentro de la escuela para que este proyecto sea fuerte en la escuela, ¿sí? Para que no venga alguien de afuera y me diga, yo quiero ver el proyecto que tienen para hacer jabones y me agarren a mí y yo no sepa nada que está el proyecto dentro de la escuela. Entonces, ¿cómo fortalecerlo adentro, institucionalmente primero? ¿Sí? Porque si yo yo no sé sobre el proyecto, pero sí sé que, por ejemplo, Maxi Malaspina lo está trabajando, le digo a la gente, bueno, se dirigen con Maxi, ¿sí? Que él es el que lleva el proyecto, pero al menos conocer quiénes están encargados de eso. A eso se refiere a estas estrategias de vinculación internas, ¿sí? Las externas es hacia las empresas, ¿sí? Hacia la universidad, hacia la comisión de Barreal, ¿sí? Que también sepamos con quién comunicarnos, que ellos conozcan lo que estamos haciendo, que nosotros conozcamos las necesidades de ellos, ¿sí? A esto se referían los tres ejemplos de interno y los tres ejemplos de externo. ¿Alguien más? A ver, Luis ya habló bastante por hoy. Te damos Sí, la yo palabra lo cuando quieras. hice, Bien, Maxi. yo lo hice, hola, buen día a todos y a todas. Sí, yo lo hice como más o menos lo planteaste recién, Lucho, vos. Si bien puse la vinculación como hizo Luis de con quién son los actores que debo trabajar y lo orienté más al ciclo superior, ¿sí? Quinto y sexto año y no tanto al ciclo básico, porque el ciclo básico lo pensé más es que quede plasmado en el PEI, porque nosotros ahora estamos en ese proceso de redacción del PEI. Puse cómo sería la difusión, ¿no? Para que se diera a conocer dentro de la institución y así atraer a más actores y enriquecer el proyecto de práctica profesionalizante y cómo lo difundiríamos en el exterior, digamos, para obtener sobre todo oferentes, ¿no? Organizaciones oferentes. Sí, muy bien, Eso. Maxi. Esa era la idea, ¿sí? A ver, les iban a salir estas variantes de estrategia, ¿no es cierto? Dentro del ciclo básico, dentro del ciclo superior, combinando los dos ciclos, como dijo Luis, combinando dos escuelas o dos instituciones, ¿sí? De todos modos, de la manera que ustedes piensen hacerlo, hay vinculaciones internas primero que trabajar y después recién trabajar las externas. ¿Quién quiere hablar? Gracias, Maxi. No, de nada. Sí, nos seguimos escuchando. A ver, ¿quién más pensó otro tipo de estrategia?
¿O pensó la práctica de otra manera en la tarea? Luis, buen día, Sí. ¿cómo les va? Hola Yo Lali, buen día. no lo terminé porque, bueno, estaba en ese conflicto. Y bueno, por ahí ahora me queda un poco más claro de ver, lo había pensado un poco como Luis, de ver cómo hacer para relacionar, cómo digamos, plantear estrategias para que todos los departamentos participen, para que las distintas áreas, sea de ciclo básico o ciclo superior. Ahora me queda como un poco más claro de ver tema comunicación, información, todo dentro de la institución. Un poco complejo la tarea, Sí, porque hay que pensar en algo que realmente nos está costando, o por lo menos en la experiencia personal, el tema de la comunicación. Eh, por ahí, bueno, no sé, se me genera, o pensándolo ahora, que yo iba para otro camino, es bastante complejo tratar de establecer, o a ver si me quedó clara la consigna, como referentes, así como tenemos en sexto año tenés el referente de las prácticas profesionalizantes, armar un grupo de referentes dentro de la institución para trabajar proyectos desde el inicio hasta que termine la trayectoria escolar de los estudiantes. ¿Puede ir sí, por ahí? sí, sí. A ver, esto también yo en varias de las clases les he dicho que no se acoten a una persona que esté responsable de esto, sino que sean varios. ¿Por qué? Porque si esa persona se va de la escuela, se jubila o no quiere seguir más en el proyecto, que otros compañeros también estén en el mismo rol, ¿sí? Que no sea el rol único de una sola persona, que sean Bien. varios los que estén Sí, trabajando en sí. eso. Armar un equipo de trabajo que no incluya solamente a los profes de sexto año, digamos, de ciclo orientado. Exactamente, que la mayoría de la institución conozca sobre el proyecto, que al menos sepan que se está trabajando eso. Porque lo que pasa Bien, comúnmente, y varios lo vieron, que no están plasmados en las memorias anuales, es esto de decir, bueno, se trabajaron proyectos y ¿qué pasó? Se cortaron. Es referido a eso. Sí, bien, Luis, gracias, Lali. gracias. Luis, nuevamente, tenés la manito arriba. Dale, te escuchamos. No, es que yo estaba justo con respecto a ese comentario. Yo creo que lo que pasa es que tienen que dejar de ser proyectos individuales para pasar a ser proyectos institucionales, porque muchas veces surgen lindos proyectos, pero es como que yo entiendo que desde el punto de vista de todo el trabajo que a veces pone el docente en algo que está haciendo, se lo apropia y después le cuesta un poco compartir, ¿sí? Entonces, ahí tendría, yo creo que ahí, en el caso de las escuelas técnicas, tendría que actuar más el rol del regente, que no tiene tantas funciones el regente, por suerte, aunque anda corriendo bastante, tomar ahí la posta y que los proyectos sean institucionales. Entonces, por lo menos saber que hay alguien en la escuela que maneja el tema de la comunicación y que puede tener esa información en la regencia, ¿sí? Sí, Que a la vez también puede estar compartida en la asesoría, porque siempre regencias y asesorías trabajan mucho en contacto, o deberían hacerlo, ¿sí? Entonces, yo creo que a veces eso es lo que está costando, más allá de que los cargos directivos rotan muchísimo en las escuelas, son difíciles a veces de cubrir, pero creo que tendría que por ahí ser parte de, ya que dentro de los roles del regente es la supervisión, ¿no? El tema del acompañamiento pedagógico a los docentes, agarrar esa parte dentro de las funciones del rol de los docentes e involucrarse un poco más con el tema de los proyectos. tal cual, Luis. Muy bien, muchas gracias por tu visión. Estaba en orden. Cintia, Buen día a todas, a todos. Hola Luis, no hola, buen tengo día. muy buena conexión para prender la cámara. ¿Está bien? Yo lo que hice fue agregar al que ya teníamos, que quedó medio trunco, que habíamos pensado como estrategia allá cuando hicimos las prácticas profesionalizantes, como de trabajarlo en las jornadas y que se sepa de primero a sexto.
Después pensando en esto de que evidentemente todavía estamos en crisis, nadie sabe qué función tiene que cumplir, más allá de que esté en una disposición, digo, bueno, por ahí hacerlo como invitando al que tenga ganas de participar, y dejar como espacios abiertos, previa comunicación y difusión de todo lo que se va a hacer y de cómo se quiere que se haga el proyecto de práctica, dejar urnas en dos espacios, por ejemplo, secretaría y biblioteca, para que cada uno presente sus proyectos y después que haya una instancia de muestra así a toda la comunidad, para que todos sepan y que entre todos se elijan. Y después pensé que ninguno de los dos estaba involucrando a los estudiantes, que son los que van a hacer las prácticas. Se me ocurrió hacer tipo ateneos, tipo aulas, talleres, tipo grupos de debate, a cargo de los profes que quieran estar a cargo, que quieran participar de eso, y que sean los estudiantes los que planteen proyectos para prácticas profesionalizantes que van a hacer. Y después que se exponga todo de manera pública, a toda la institución. Eso en la parte interna. Y como externo al municipio, primero, acá, por lo menos acá, eh, hay varias instituciones, varias fábricas que están como ahí cerradas a ese sector nada más y que podrían tener una vinculación o pedir el aporte económico para poder hacerlo desde la institución, puertas adentro, y que tenga alguna relevancia social, que esos productos terminen en algún lado que los necesite. Después, bueno, en las empresas, porque acá está mecánica y petróleo, que está fuertemente vinculado en Plaza y en Cutralcó con el petróleo. Y en el último, había puesto a gestionar aulas talleres entre distintos profes que vinculen la tecnología con los conocimientos teóricos que están teniendo los chicos, eh, como para vincular hacia afuera, ¿no? Pensando en que, bueno, está la virtualidad ahora y que se va a quedar, hacer espacios que sean presenciales y virtuales, y nada, vincular eso, los contenidos con tecnologías, por ejemplo, en emprendimiento, robótica y programación, cuestiones así. Bueno, eso fue lo que puse ahí. Bien, bien. Muy buenas miradas y estrategias. Gracias, Cintia. Tiene la palabra María Elena. Adelante. Sí, buenos días. Más que nada yo quería preguntar. Bueno, escuchando a Cintia me dio un poquito más de idea, pero yo lo que hice fue escribir, no sé si está bien por eso, las vinculaciones internas son en trabajos internos dentro de la institución, eso es lo que entendí, relacionar áreas dentro de la institución. Y la externa, por ejemplo, yo en la externa había pensado en las personas, en las instituciones cercanas a la escuela, como son la salita, la comisión vecinal o las escuelas. ¿Está Tal bien? cual. ¿Lo pensé bien? Tal cual. Entonces, yo lo que no me queda, o sea, digamos, lo que creo que me falta darle cuerpo es, yo tendría que poner, porque hice ejemplos de proyectos que podían ser vinculantes entre algunas áreas. Yo puse las áreas, pero yo Bien. tendría que poner los cursos, definir las personas que estarían a cargo y qué cosa haría cada área. Así es. Sí, no necesariamente. Eso es un poquito más finito. Ahora lo Ah, que necesitamos era esto que vos decís. A ver, yo quiero comunicarme con la salita del barrio, ¿sí? ¿Quiénes lo van a hacer de la escuela y cuál es el objetivo? Nada más, ¿sí? Después vamos ah, trabajando sobre lo finito. Ahora viendo qué posibilidades tenemos, ¿sí? Y yo les ah, pedía 3 por esto, a ver, porque si se cae alguna o si se nos complica, buscar con las otras 2, ¿sí? ajá, Tener un plan A, B y C, digamos. listo. Como en todo proyecto que hacemos, ¿no es cierto? Siempre tenemos en mano otra baraja por las dudas. Muy bien, María Elena. Bien. Estaba pidiendo la palabra Jesús. Te Sí, perdí la en manito, Jesús. realidad, sí, sumando todas las cosas que estaban diciendo los compañeros, yo había Sí. propuesto justamente 3 propuestas. O sea, la primera, obviamente, enfocarnos en todo lo que es comunicación. Yo Ujú. decía, bueno, hay que apuntar a 3 tipos de profesores. ¿A Bien. quiénes? A los que tienen roles fundamentales dentro de la institución, regentes, directivos, jefes de departamento. Luego la gente que tiene muchas horas dentro de la institución, porque normalmente son docentes que se involucran bastante con la institución y les interesa participar. Y después están siempre esos nuevitos que tienen un montón de ganas de participar y que tenés que enseguida aprovechar esa energía. Entonces, Sí. primero, reuniones.
reuniones y difundir todo el tiempo. Y algo que es muy lindo que yo he visto en algunos colegios es que hay como una especie de vitrina o de exposición de las cosas que se han hecho año a año. Eso, por ejemplo, lo vi cuando trabajaba en el ITC y era muy copado, porque vos veías que todos los años se había participado en esto, esto y esto, y que se decía, y este año vamos de vuelta a participar por esto y mucho más. O sea, que todo el tiempo quedaba un registro que era como, por así decirlo, no sé, tangible, que te invitaba a la idea de participar. Y por último, mi estrategia, es una estrategia, no sé si llega a ser una estrategia, pero justamente esto que decían los compañeros, que la propuesta sea lo más transversal posible, que todos los sectores se puedan involucrar y que si en todo caso yo lo pienso desde mi sector, pueda saber ampliarlo para que todos los sectores se involucren. Y de esa manera no solamente queda acotado a mi lugar dentro de la institución. Bien, Sí, sé Jesús. que es medio Sí. lo No, mismo que no, dijeron los demás. Pero... está bueno, sí, por ahí es más complicado la estrategia que articule el ciclo básico con el superior, teoría y taller, ¿no es cierto? Pero es posible. El tema está, bueno, empezar a trabajarlo, empezar a aceitar esas vías de comunicación. ¿Tenés algo más para decir, Jesús? No. Bueno, Justamente lo interesante de esta clase va a ser ver todas las estrategias que los demás propusieron. exactamente, de eso se trata, de escucharnos entre todos. Muchas gracias, Jesús. Mario, te escuchamos. Buen día a todos, todas. Buen día, Luis. Buen día. Bueno, yo había pensado hacer el trabajo con la parte de teoría, con la parte de dirección, con la parte de laboratorio, hacer la parte interna, involucrarlos a ellos, y después de la parte externa, la vinculación iba a ser con la universidad, con otros colegios técnicos y también con una empresa, que era la que aportaba el material y que, bueno, se había prestado también para cualquier tipo de ayuda que pudiera dar más adelante, así que estaba ese compromiso y, bueno, esa fue la idea que yo traté de plasmar, algo no tan desarrollado, pero una idea según la propuesta, bueno, del trabajo. Entonces, creo que estamos un poquito encaminados, o referido a lo que se pedía. Sí, tal cual, Mario, sí, estabas bien encaminado. Eso era algo simple, algo sencillo, ¿sí? Digamos un disparador para empezar a trabajar. Si tenés algo más, Mario, te Bueno, escuchamos. no, está bien, era eso. Bueno, por ahí escuchando también a los compañeros y compañeras, la verdad que costó un poquito porque desarrollar una idea dentro de un espacio de una institución, la verdad que a veces cuesta por el tema de la comunicación, por el tema de llegar al otro, al compañero o compañera, entonces a veces se dificulta. Pero bueno, va a ser un trabajo importante, porque la verdad que a veces se necesita llegar con estos tipos de proyectos y bueno, e ideas, porque aparte al compartírsela al compañero del mismo establecimiento educativo o de otro colegio, también ayuda para darnos ideas y darnos también esa fuerza para poder seguir colaborando con los proyectos, con las propuestas educativas. La verdad que es algo muy importante. Bien, muchas gracias, Mario. No, Marcelo, te escuchamos. Hola Luis, buenos días. Buenos ¿Cómo días. andan? Buenos días para todos. Bueno, yo en principio puse estimulación colectiva y en el trabajo colaborativo entre los estudiantes. Me parece que los estudiantes no nos estamos olvidando un poquito y es importante tenerlos en cuenta, porque me acuerdo que en un momento el centro de estudiantes se acercó a los talleres pidiendo bancos para, por ejemplo, para el patio. Y entre que uno tiene el alumnado y otros trabajos, y ya tenía proyectos, yo ya tenía proyectos en el aula, estaba ocupado en esa situación, en esa circunstancia. Lamentablemente fue pasando todo el año y no se hicieron esos bancos. Entonces, eso
yo me debo, como docente de carpintería, poder llevar a cabo ese proyecto. Pero no yo solo, sino también estimular el trabajo colaborativo entre los docentes. Porque yo podría encarar los bancos para el patio, pero a lo mejor yo puedo colocar la madera y necesitaría el trabajo colaborativo de alguna otra área como soldadura para hacer la estructura. Entonces es importante que todos colaboremos cuando la institución pide un trabajo y en beneficio de los alumnos, sobre todo en beneficio de los alumnados, ¿no? de los alumnos, de los estudiantes, y de todos, ¿no? de todos los que formamos parte de la institución. Puse un ejemplo, pues se pueden dar muchos más ejemplos, muchas más cosas, más ideas. Y después un trabajo colaborativo también involucrando a las otras áreas. Bueno, recién lo dije, ¿no? Soldadura, otros talleres, matemáticas, sin descuidar matemática, dibujo, que está totalmente relacionado con mi taller, o con todos los talleres en realidad, ¿no? Cuando hablamos de planos o de conversiones, de cambiar una unidad a la otra. Yo, por ejemplo, trabajo mucho de pulgada, pasamos centímetro, pulgada, pero los 4 talleres estamos dando y nos pusimos de acuerdo hace muchos años a trabajar eso como importante, la unidad de medida, así que obviamente que involucra otros talleres, ya sea carpintería, ajuste. Entonces, el trabajo colaborativo con otras áreas es fundamental, es importantísimo. Y eso en la parte interna. Y la parte externa, por ejemplo, nosotros estamos pensando en diseños y fabricación de mobiliario. En principio ya tenemos un proyecto con el director de hacer mobiliarios para la escuela, ya teniendo la suerte de tener las maquinarias, bueno, ya ponerlas en funcionamiento y hacer mobiliarios para la escuela, pero también construir una red con otras instituciones externas como para que se difunda, se pueda difundir este proyecto de fabricación de mobiliario, por ejemplo. Y algo que me parece importante también, difundir en la comunidad del proyecto y generando encuentros interdisciplinarios con la comunidad. Es un poco lo que decía Luis, ¿no? No quedarse solamente con el docente que está a cargo de ese proyecto, sino si uno lo pudiera difundir a la comunidad, esté el docente o no esté el docente, el proyecto que siga encaminado, ¿no es cierto? Así que bueno, básicamente era eso, Luis. Bien. Marcelo, muchísimas gracias por tus aportes también muy buenos. Bueno, muy amable. Gracias. Le doy la palabra a Carlos Muñoz. Carlos, estás cerca del cierre, como me gusta. Como te gusta a vos, Buen Carlos. día para todos. Sí, ya sabes que si se llega a cortar, continuamos con quien quedó en la palabra, ¿sí? Seas vos o sea el que sigue, ¿sí? Adelante, Carlos. Yo me había quedado silenciado casi en forma obligatoria para darle participación, pero me surgen unas cosas con esto. Primero, aclarando de que se escuchó un poco, y lo vengo escuchando de las clases anteriores, el tema de roles y responsabilidades, y me gustaría aclarar de que está la 1062 como para que puedan trabajar sobre los roles y responsabilidades. Han sido semanas de extensa lectura, porque cada cosa que nos diste para analizar busco sobre la fundamentación y realmente es bastante importante. Posteriormente a eso, bueno, cuando inicié la actividad, la enfoco específicamente en mi sección y en las edades que estoy trabajando con mis alumnos, que rondan los 15 años, quedando afuera de estas posibilidades. Pero como te decía, hoy no me siento que bajo los brazos, sino que busco alternativas como para poder seguir sumando. Frente a esto, sí puedo, empecé con un proyecto
con una idea de proyecto, nosotros abarcamos mucho la parte de seguridad desde química, pero vemos todos los factores que afectan a los diferentes sectores y a la institución en sí. No lo hice como 3 proyectos separados, sino que 3 proyectos que van de la mano y que van creciendo y van sumando información a un mismo proyecto. Como para después, una vez haciendo el cierre, esto más que nada en nuestra escuela se hizo un proyecto hace muchos años atrás, el tema de, no hace mucho, hace un par de años atrás, de evacuación. Bueno, ahora poder estudiarlo, mejorarlo, difundirlo, y posteriormente que los mismos chicos puedan hacer un análisis de los costos que tendría para poner desde una alarma por luces a colocar una sirena. Era todo muy, muy presencial hasta que me largué a leer el segundo documento que nos compartiste con decretos, leyes, regulaciones internacionales, algunas particulares, y caí a tierra con el tema de todo lo que es la resolución, la 379-20, ¿sí? Que dentro de eso nos dice de que tenemos que enfocarnos hoy en día con lo que es la pandemia, y me abrió un panorama, ¿sí? De que los podemos hacer vincular hoy en día hasta con la misma empresa. Sí. Porque trayendo un referente, ¿sí? De cualquier empresa, vamos a algo que nos toca a nosotros, que lo tenemos acá cerca, destilería. Hoy en día el 70% de las personas que están ahí están trabajando en forma virtual. ¿Hay que hacer cosas presenciales? Sí, porque el laboratorio queda. Pero ¿qué es lo que reciben? ¿Qué es lo que trabajan en forma virtual? ¿Cómo se comunica su supervisor con el que está haciendo el análisis como para poder ver de que lo está haciendo bien? Y poder tener la palabra de un profesional frente a los alumnos que nosotros hoy le estamos dando la clase, me parece algo bastante apreciable como para que ellos puedan seguir eligiendo su carrera, seguir eligiendo su orientación. Eso es la parte de química, porque me atrae la parte de química. Pero igualmente lo podemos hablar con un arquitecto, cómo se está manejando hoy en día en la virtualidad, ¿sí? Y que nos pueda brindar una charla y así poder alcanzar, ¿sí? A aquellos alumnos que quieran seguir el día de mañana la parte de construcciones, que es la otra especialidad de la escuela. Que tener la voz del profesional que está trabajando en eso. Eso nomás quería compartir. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. Leandro, te quedan unos minutitos, si querés. Si se te corta, después lo reanudamos, ¿sí? Sí, por ahí, en consonancia con lo que estaban diciendo los compañeros, y después, bueno, viste el mensaje que tuve con vos, también pensando en la clase del sábado pasado, esta cuestión de que la falta de comunicación y la falta de que uno se entere, viste que nos pasó cuando empezamos a indagar en nuestras instituciones acerca de los diferentes proyectos y empezamos a descubrir un montón de cosas que nosotros no conocíamos. Y yo creo que el eje de la vinculación tiene que ir en ese sentido, en la parte de comunicación y el manejo de la información. Porque muchas veces uno se entera de proyectos que están buenísimos, que podría haber colaborado o ayudado, y ya cuando te enteraste ya está todo hecho, y los compañeros se encontraron con un montón de problemas. Entonces, yo creo que tanto a nivel de vinculación interna como externa, una de las patas fundamentales es la comunicación y el manejo de la información. Si no se elaboran estrategias fehacientes a nivel institucional donde se pueda compartir, se generen espacios para compartir aquellos proyectos de vinculación, aquellas prácticas profesionalizantes que se estén llevando adelante, entonces ahí es cuando se quiebran los vínculos a nivel institucional interno y externo. Entonces, me parece que es fundamental hacer énfasis en ese sector, ¿no? En la parte de información, ya sea, qué sé yo, a través de internet, generar espacios de reuniones, que puede ser a través del Consejo Consultivo y las jornadas institucionales, ¿no? Porque para algo están, que muchas veces se aprovechan en cosas tan raras, temas que desaparecen, y digo, sí, bueno, pero hay un montón de temas para tratar que están muy interesantes y yo no los desconocía. Así, bueno, yo fui por ese lado. Bien, Leandro, sí, también muy buen aporte ese de aprovechar en las jornadas esto también, ¿no es cierto? Porque por ahí, como vos decís, se va en otras cosas y no se puede captar la mirada de esto.
Y lo otro sí, las comunicaciones son necesarias a mejorar. Evidentemente, yo lo leo en sus trabajos, que en cada institución hay algún inconveniente sobre eso. Gracias.